Buen día para todos. 9:01. En este momento son 20 personas conectadas, o mejor, 20 conexiones, que en algunos casos pues se multiplica porque son varias personas que están atentas en una misma conexión a nuestro miércoles de remanso. Hoy tenemos la espiritualidad y la religión en el camino del duelo, una charla que va a compartir con nosotros eh, dos representantes de Campo Santo Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali, una de las empresas corporadas a Remanso, y están Edwin Alonso y Manuela Haddad. Muchísimas gracias por estar acá. Bienvenidos, buenos días. Y yo creo que vamos a empezar de una vez. Aquí vamos a seguir dando ingreso y dejamos para el final los avisos parroquiales, entre ellos la información de nuestro noveno Congreso Internacional de Duelo, que será el 19 y 20 de junio en la ciudad de Medellín. También con un taller adicional al Congreso que haremos el día sábado 21 de junio, del que también les daremos información más adelante. Eh, por ahora, entonces, damos inicio. Bienvenidos y muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por este espacio. Esperamos pues que acá podamos construir juntos como la conversación, que podamos tener una retroalimentación mutua sobre lo que tenemos para contarles de lo que ha sido Úname, también sobre este tema que nos apasiona tanto y nos caracteriza en nuestro día a día, pero creo que podemos empezar con una breve introducción como de quiénes somos, por qué estamos acá, por qué estos temas nos mueven tanto a nivel profesional y lo que hemos pues logrado concluir en el camino. Bueno, a todos los que nos están escuchando y están aquí presentes en el espacio, pues de antemano darles gracias por sacar el tiempo, ¿sí? Creo que el tiempo es una cuestión muy valiosa que hay que valorar, y más para estos temas que a veces son un poco eh, fuertes, pero que de cierta manera pues es una inversión de tiempo muy interesante para adquirir algunas ideas sobre este proceso. Mi nombre es Edwin, soy psicólogo, ya un recorrido, digamos, casi de 7, 8 años en el tema del acompañamiento, pues no solamente en proceso en duelo, sino en acompañamiento profesional desde el área psicológica, eh, acompañando ya este proceso del duelo más o menos unos 6, 7 años, ¿sí? En la unidad de apoyo Úname, que después es uno de los espacios que se brinda o se presta ese servicio de acompañamiento en uno de los procesos quizás, o paradójicamente quizás más misteriosos que hay, como lo es la muerte, pero al final casi que la única realidad posible, ¿no? Entonces, la bienvenida a mi compañera Manuela también. Bueno, no, mucho gusto. Mi nombre es Manuela Dad, también soy psicóloga. He tenido la oportunidad de estar en cuidados paliativos y en oncología. Eso pues me ha abierto el camino precisamente como apasionarme tanto del acompañamiento espiritual en procesos de fin de vida y también pues qué pasa con esa familia que queda después de despedir a ese ser querido. Estar en una pues también ha sido como ese potencializador de todo este conocimiento para seguir como fortaleciendo el camino y profundizando más. Y yo creo que cuando nos hicieron la invitación fue lo primero en lo que pensamos como para proponer y hablar, porque hablando con Edwin decíamos que pues de las primeras cosas que a uno le dicen cuando empieza la carrera es como la espiritualidad y la psicología no van nunca de la mano. Entonces, aquí es como en la experiencia del campo, como esa propuesta inicial pues se ha ido distorsionando y de pronto hemos tenido otro tipo de resultados que terminan siendo pues muy exitosos en casos pues de pacientes. Entonces, vamos a empezar a compartirles. Bueno, antes de continuar, creo que todos, digamos, una introducción muy breve a la plataforma. Aquí hay un espaciecito donde dice chat. Si de pronto alguien quiere dejar alguna pregunta, ¿sí? En ese espacio donde está chat, que es en la parte de abajo, casi en el centro, ahí nos pueden dejar de pronto alguna duda, algún comentario, por si de pronto les da pena hablar o expresar, pues también los podemos
leer, listo. Entonces, dejar claro un poco también ese espacio. Bueno, ¿quiénes somos? Pues UNAME es un espacio que hace más o menos unos 16 años la Arquidiócesis de Cali gestionó, ¿sí? No solamente en el momento de acompañamiento en duelo, de hecho UNAME arrancó como una unidad de apoyo en procesos más sociales. Les estoy hablando de procesos incluso de acompañamiento en temas de secuestrados, ¿sí? En temas pues de la realidad social que en ese momento Cali estaba viviendo. Y a través del proceso pues se decidió articularlo con lo que es una parte de la arquidiócesis que es Funerarias y Camposanto Metropolitano. Hace ya unos 12 más o menos 13 años, UNAME hace parte ya articulado del servicio de Camposanto Metropolitano, comunidad de acompañamiento emocional, ¿sí? Comunidad de apoyo en duelo. Digamos que una de las cosas que se pensó en ese momento en la prestación del servicio, más allá de darle un plus en temas comerciales, era darle ese acompañamiento en lo que pues, representa finalmente el duelo, ¿no? El duelo no solamente el proceso de ir a la sala de velación o el ritual exequial, sino el acompañamiento después, ¿sí? UNAME se ha caracterizado por prestar, digamos, un servicio dentro de lo humano, ¿sí? Como ustedes pueden ver en el nombre de nosotros, es unidad de apoyo emocional y espiritual, que de pronto allí es donde tratamos de hacer un poco la diferencia de otros espacios, ¿sí? En el, ay, perdón, ya me están escuchando, ¿cierto? Sí. Ok, Sí, vale. Recapitulando un poquitico, pues tratando de gestionar en la misma esencia de lo que es la Arquidiócesis de Cali, ¿sí? Es prestar un servicio psicológico que se enfoque en lo emocional, pero que revalide un poco el proceso espiritual. Y eso es un poco la experiencia que queremos contarles el día de hoy, cómo de cierta forma UNAME ha sido un espacio que ha logrado articular dos posturas que quizás afortunada o desafortunadamente, dependiendo como lo quieran ver en su momento, se distanciaron mucho, ¿sí? Pero que al final, créanme que si van de la mano, trabajan de la mano, pues al final los resultados son muy interesantes, que es un poco lo que les queremos compartir. Y además, pues como de toda esta trayectoria y de cómo se une la parte psicológica y espiritual, una me fue direccionada por el padre Jorge Tulio Cardona todos estos años, quien también, además de ser sacerdote, logra terminar pues su proceso profesional para titularse como psicólogo. Entonces lográbamos como aprender y profundizar de cómo estas dos áreas van de la mano, como le mencionaba Edwin, empieza pues con este interés social de acompañar a esas familias que estaban pasando por la desaparición de sus seres queridos, que termina siendo un duelo supremamente complejo y ya con el tiempo pues se va transformando a duelos que incluyen la pérdida de seres queridos, pero también otros tipos de duelo. eh, que en el camino pues todo termina concluyendo en que todos son duelos, ¿cierto? Entonces vamos a contar un poquito de cómo la psicología y la religión pues como van de la mano, ¿no? Y religión ampliándolo también un poco más a esa parte espiritual. Eh, Habíamos hablado pues que de alguna manera la parte psicológica había alejado bastante ese vínculo espiritual y de cómo nos habíamos limitado de pronto a ver conductas y patologías como anhelando mantener esas certezas sobre lo que psicología propone como ciencia, que al final, gracias a ese método científico que acogemos al principio, pues nos da como esa validez hoy en día y de estos múltiples estudios y investigaciones que se hacen todos los días, pero hablábamos sobre cómo nos hemos alejado de pronto de esa esencia humana, esa parte espiritual, ese ser como tal del cual hablamos siempre, pero de alguna manera pues catalogamos simplemente en un diagnóstico, en un criterio clínico, y yo creo que en este tema termina siendo algo que aporta, pero siempre y cuando mantengamos como tal esa conducta de mantener presente la parte espiritual. Sí, de hecho,
Creo que hay una pauta muy importante en los procesos del aprender y es siempre revisar la etimología de las palabras, ¿sí? Psicología viene del estudio del alma, ¿sí? Sí que es el alma y logos es el estudio. Y hay una cuestión muy particular porque en el acompañamiento psicológico es algo en lo que es una crítica que nos podemos hacer en el gremio, es que nos hemos olvidado de eso, ¿no? Del estudio del alma, de incidir en eso profundo, ¿sí? Y a veces como que nos da miedo hablar de alma en términos psicológicos, entonces queremos siempre reducirlo a conceptos puntuales del yo, el super yo, el ello, ¿sí? Y nos alejamos un poco de esa experiencia trascendental, como lo es el estudiar eso que está más allá de eso interno, ¿sí? Una de las cosas interesantes de este acompañamiento en el duelo, que lo vamos a ver ahora, es cómo este proceso de la pérdida casi que obliga a las personas, ¿sí?, a ir más allá del proceso racional. Y ahí es donde hemos identificado a lo largo de la experiencia, pues casi que empírica del relacionarnos con el paciente, con el usuario, con el sujeto, es como en los momentos de mayor adversidad, ¿sí? Los procesos racionales carecen de todo sentido y de toda lógica, y es donde es importante darle un valor, ¿sí?, un poco más trascendental a lo que es el proceso de la pérdida. Aquí es donde pues, hacemos la articulación, que es algo que no nos hemos inventado nosotros. De hecho, viene ya con unos estudios pues, anteriores de grandes psicólogos y profesionales, pero que en UNAMED nos hemos encargado desde nuestra formación, pues, como parte de la Arquidiócesis de Cali, en esa articulación consciente del proceso del duelo. Una de las cosas que tratamos de siempre expresar o manifestar es la relación entre lo espiritual, ¿sí? Pero sin que se vuelva una experiencia, un delirio místico o mágico. Una de las cosas que el padre Jorge Tulio nos enseñaba constantemente era diferenciar este tema de la experiencia espiritual, religiosa, de la experiencia mística o mágica o esotérica, ¿sí? Pues porque al final Dios, como nos vamos a dar cuenta en el proceso, no es un mago, ¿sí? Dios no es un gurú, Dios no es una experiencia a veces humanizada que queremos ver, sino es una experiencia mucho más trascendental. Y ahí es donde logramos como empatar un poco lo que es el proceso de Úname, ¿sí? Úname es un espacio que de cierta forma no tiene unos costos de ingresos directos, es un servicio que está, pues, digamos, direccionado para las personas que están pasando por el proceso del duelo y han tomado el servicio con Camposanto Metropolitano. Los espacios de acompañamiento terapéutico son totalmente gratuitos, no tienen ningún costo. Hacemos también acompañamientos en otros espacios a nivel empresarial. Tratando siempre de no perder ese hilo conductual y conductor de que somos un espacio de acompañamiento emocional, ¿sí? Pero también que tenemos que direccionarlo al proceso espiritual. Bueno, aquí, digamos, como brevemente, mostrarles un poco de lo que es el proceso de UNAME. UNAME es una casa, literalmente hablando, es una casa en la que se presta ese servicio de acompañamiento, ¿sí? A través de procesos grupales, individuales, y que de cierta forma nos han permitido revalidar y justificar, ¿sí? Justificar con el argumento de la experiencia del día a día esta propuesta que queremos de cierta forma articular y proponerles para quienes están en este proceso de acompañamiento en duelo o quienes están viviendo el proceso del duelo, pues surja una idea que permita brotar hoy en estos tiempos pues tan racionales y que estamos careciendo No, pues de esa relación con lo espiritual, ¿no? Además, aló. creo que No, no, no la estoy viendo. hay una riqueza muy particular en este espacio, pues porque al final cada uno de los psicólogos que componen el equipo, somos 5 psicólogos que componen la unidad de duelo, tienen una forma particular de trabajar, cada uno desde líneas de trabajo diferentes, desde lo cognitivo-conductual, desde el psicoanálisis. Entonces termina siendo, pues no una verdad absoluta, porque creo que nadie la puede concluir, pero termina siendo precisamente ese proceso tan enriquecedor de las diferentes perspectivas que cada uno maneja para abordar los grupos terapéuticos, los casos particulares.
Incluso hoy en día, ya que el padre Jorge Tulio no nos acompaña, ya que falleció el año pasado, tenemos el asesoramiento de un padre, un sacerdote, que hace parte pues de todo este apoyo espiritual, porque obviamente nosotros no somos teólogos ni muchísimo menos, y hay gente que precisamente llega a UNAME más que buscando un acompañamiento psicológico, es una orientación meramente espiritual. Anhelan hablar con un sacerdote, poder darle respuesta a muchas de esas preguntas que son muy sufrientes a través de, pues como la palabra espiritual que puede ofrecer un sacerdote, quien también, gracias a Dios, pues es psicólogo. Entonces logramos tener un muy buen equipo de trabajo, precisamente porque todos aportamos desde nuestra experiencia, pero también desde nuestra línea, pues, de intervención. Hay una dinámica muy importante, lo que menciona Manuela es de la articulación de distintos puntos de vista. Brevemente, hay una historia en la India que habla de que habían 5 ciegos que querían conocer un elefante. Entonces, cada ciego comenzó a tocar una parte del elefante, las piernas, lo que serían los brazos, la trompa, la cola, ¿sí? Y cada ciego le preguntaban y decían, el elefante es la cola, el elefante es la pierna, el elefante es la oreja, el elefante son los cuernos. Y al final también nos recuerda la importancia de poder articular todas esas visiones, ¿sí? En función de la construcción de algo. Creo que el objetivo puntual de UNAME, sí, es el usuario, es la persona que viene en el proceso del dolor. Incluso indistintamente si es católica, cristiana, atea, lo que sea, ¿sí? De hecho, que la persona se permita un poco el espacio de acceder a UNAME o de buscar el acompañamiento es fundamental en nosotros. Nosotros como unidad de apoyo, ¿sí? Pues ahora más adelante también lo explicaré un poco más a profundidad. Estamos tratando de hacer el acompañamiento o se ha venido haciendo el acompañamiento quizás en los 3 momentos importantes del duelo o de la pérdida, ¿sí? En el antes, el padre Jorge Tulio, una de las funciones que él tenía en su momento era el acompañamiento en procesos de final de vida, ¿sí? En algún momento nosotros hemos también acompañado sus procesos, eh, mientras la persona está aceptando esta realidad tan difícil como lo es la conciencia sobre su propia muerte. Nos tenemos que cuestionar también qué tanto estamos preparados para este proceso, ¿sí? Y es un momento difícil. Quien ha tenido que acompañar o quien ha estado cercano a esta realidad, pues indudablemente sabe la importancia de recibir no solamente un espacio o de escucha psicológica, sino también retroalimentarse de algo más allá. Nos vamos a dar cuenta que en los momentos de crisis, todos los procesos racionales, todas las ideas concebidas y preconcebidas se caen, ¿sí? En un momento de adversidad, no importa si usted es abogado, si usted es médico, incluso si usted es psicólogo, créanme que el proceso, la crisis desborda a cualquiera y nunca está de más, ¿saben? Como alimentarse o llenarse un poco de esa experiencia. Entonces, hacemos el acompañamiento o hacemos el acompañamiento en el antes. Incluso en esos momentos del antes, ahí yo creo que es donde más empieza esa incertidumbre de muchos pacientes que están en ese proceso de fin de vida, de poder articular precisamente la parte psicológica con la parte espiritual, porque estamos hablando de un paciente que tiene un sufrimiento cognitivo emocional a causa de una razón espiritual. Entonces puede ser como es que yo no sé si Dios me vaya a recibir en el cielo, yo no sé qué me espere si yo me muero ya. Entonces, en ese momento del acompañamiento en fin de vida nos damos cuenta de la importancia que es poder abordar temas espirituales con herramientas terapéuticas, precisamente porque nace de una necesidad emocional que me está generando una ansiedad, una tristeza, un miedo, una angustia, pero que se manifiesta a través de algo meramente espiritual, porque al final, pues lo desconocido y demás, pues sigue siendo así, pero hay muchos pacientes que precisamente su mayor angustia no es el cómo me voy a morir, si voy a sufrir o no, sino es qué me va a esperar en ese después. Incluso también hay muchos que sufren precisamente por la familia, de cómo queda esa familia, de cómo quedan esos seres queridos que son importantes para el paciente y por eso es tan importante cuando hablamos de ese fin de vida poder hablar de voluntades anticipadas,
Son conversaciones incómodas, dolorosas muchas veces, pero que son necesarias y sanan demasiado el sufrimiento que muchos pacientes en fin de vida pueden mantener. Y a veces uno como familiar, cuidador, pues no quiere hablar ni de muerte ni de nada de eso, porque es como la mítica de llamar a la muerte, ¿no? Como de, no es que si hablamos de cómo va a quedar el testamento, pues es que ya lo estamos sentenciando y pues no, y cómo se te ocurre si tú vas a salir adelante, y pues como este positivismo que termina siendo un poco distorsionado por esa negación y ese dolor que genera pues esa pérdida que seguramente se aproxima. Y algo que nos encanta decir es como, no importa si tu ser querido estaba en un proceso de salud, o sea, no lo hace más fácil que la persona que de pronto lo perdió repentinamente, que a veces es como la creencia y un poco de los comentarios que se escuchan como, no, pero pues usted ya sabía que él iba a fallecer y es como, pues aunque uno sepa, en el momento tal es doloroso y muchas veces se nos olvida como esa parte del sufrimiento de ese paciente que a veces por miedo, porque la familia lo ha minimizado en su dolor, en su preocupación, no logra como precisamente poder expresar lo que siente y por lo tanto se aumenta como tal la angustia. Tenemos un comentario por acá en el chat y lo podemos leer ahora porque está un poco larguito para poderlo profundizar más adelante. Hay una cuestión también importante en lo que menciona Manuela y es donde en esos momentos de crisis o de adversidad en el antes, estamos hablando del antes, eh, hay un desgaste en todos los sentidos, en dos componentes de los tres componentes de cualquier cuerpo o de cualquier persona. Hay un desgaste físico y hay un desgaste emocional, ¿sí? Y nos queda esa tercera posibilidad que es la cuestión espiritual, que es casi que una fuente inagotable de recursos, ¿sí? Que nos permiten dar un entendimiento diferente más allá de lo que percibimos, ¿sí? A veces cuando vemos a nuestro ser querido en el proceso terminal, eh, entramos en unos procesos de desesperanza y de sufrimiento súper fuertes. Y algo muy importante también es donde está este valor, digamos, desde lo espiritual. Una de las cosas que el padre gestionaba, o los que de pronto han vivido el proceso de un acompañamiento, es algo extraño, digamos que extraño en el sentido de que puedes tener una explicación teórica, científica, y lo hemos aprendido acá. Normalmente de los rituales exequiales católicos está, digamos, la bendición, ¿sí? Del enfermo. Y pasa algo que llega el padre, da la bendición y la persona como que entra nuevamente en un estado de, sí, casi que de salud en un momento, pero está muy relacionadas también a cómo ahí en ese desfallecer físico y emocional se fortalece esa parte espiritual, que al final va a permitir dar una mayor comprensión, sí, a ese proceso. También incluso permitirse entender que el milagro no es la salud, sino el descanso del dolor, que es algo que desde lo racional no lo podemos comprender y desde el recurso psicológico es difícil elaborar, pero cuando lo miramos desde la pauta espiritual y religiosa, le va dando un sentido. El segundo momento en el que acompañamos nosotros UNAME es en el espacio de funeraria, en el momento pues del proceso exequial, ¿sí? No voy a introducir porque ahora lo vamos a explicar, pero hacemos un acompañamiento en sala, en lo que es primer auxilio psicológico y con algo muy, muy interesante que hacemos nosotros como psicólogos, no lo hace un sacerdote, no lo hace una figura espiritual de acá, sino lo hacemos nosotros como psicólogos, que es el espacio o ritual de sala. En ese vamos a hablar un poquitico más cuál es la intención y cuál es el sentido. Y pues finalmente, digamos como el punto fuerte o más extenso de nosotros, que es el acompañamiento en duelo, ¿sí? Que es el acompañamiento que prestamos en la casa UNAME. UNAME literalmente es una casa, ¿sí? Que permite elaborar un poco todo lo que es el proceso. Algo que se le habla a los pacientes es un poco que una mes no es que sea el gestionador del duelo, sino que una mes se vuelve un espacio en el que por lo menos entendemos, rompemos un poco esa etapa que es la negación, ¿sí? Bueno, eh, a lo que vinimos, ya dimos un poco la presentación de lo que somos como unidad, ¿sí? Para los que están en Cali y de pronto desconocen el servicio, estamos a disposición, ¿sí? Estamos, digamos, como en esta parte todo lo que es también Corporación Remanso y los alcances que se tiene a nivel nacional.
cualquier duda o cualquier inquietud, aquí estamos en disposición de reafirmar y de construir conocimientos mutuos, ¿no? Ojo, aclaro, se me olvida siempre aclarar. Esto no es una realidad absoluta, ¿sí? Esto estamos hablando desde las experiencias y más en el duelo, que el duelo es una dinámica donde todas las experiencias tienen una validez. Pero es un poco la propuesta que queremos establecer hoy, la muerte como una experiencia transpersonal, ¿sí? Si todos están viendo, ahí hay una frase, que creo que es una frase que en algún momento que hemos vivido la pérdida o que hemos escuchado la pérdida, es muy arquetípica, no es muy común, ¿sí? Uno le pregunta a la persona, curiosamente o por protocolo, ¿cómo te sentís cuando la persona está enterrando a su mamá o a un ser querido? ¿Sí? Y básicamente se reduce a eso, ¿no? No hay como una palabra que permita expresar ese dolor tan fuerte que se siente. Y parte también de todo este proceso es ver de alguna manera la articulación de estar en ese principio, intermedio y final del proceso nos logra precisamente dar un acompañamiento un poco más integral. Por eso buscamos como poder estar en ese momento antes como tal del fallecimiento repentino o esperado, sino poder estar un poco más presentes en el antes para poder articular de forma más asertiva todo el proceso terapéutico. Y yo creo que la definición de todo lo que vamos a hablar es esa frase, la muerte como una experiencia transpersonal y de cómo también en nuestra experiencia nos hemos dado cuenta el valor pues que tiene esa parte espiritual que muchas veces la gente ni siquiera logra entender que tiene una necesidad espiritual, que necesita un conocimiento espiritual, una respuesta espiritual que me limita de pronto a la parte meramente científica o tangible, que eso también pasa mucho en los espacios como no es que yo no entiendo Dios, porque así, lo que ahorita Edwin mencionaba sobre el milagro, cuando tenemos seres queridos enfermos, anhelamos ese milagro de sanación, de que entonces mi ser querido salga de la hospitalización y podamos continuar pues con nuestra vida y hacer todos estos planes que tenemos. De alguna manera, creo que es muy repetitivo que siempre, aunque la persona pues ya tuviera mucha edad, siempre sienten como esa sensación de que quedó faltando tiempo, o sea siempre está como muy presente esa sensación de, es que me faltó tiempo con mi mamá, me faltó mucho tiempo con mi papá, teníamos muchas cosas por hacer, entonces no entiendo. Al principio empiezan con eso, es que no entiendo por qué. Y es obviamente una construcción que hacen en medio de esa negación, porque termina siendo una realidad tan dolorosa y tan insufrible que mi primera herramienta para proteger literalmente mi cuerpo y mi corazón es esa negación. Y yo creo que esto ya obviamente entra en debate. Hay psicólogos que hablan que la negación hay que romperla y que tenemos que empezar a abrirle sus ojos al paciente, ayudarle a entender la realidad y un montón de cosas, pero personalmente creo que la negación hay que empezar a eh, usarla en dos términos, funcional o disfuncional. Si yo tengo un paciente en una negación funcional que igual entiende lo que está pasando, comprende o demás, pues no es necesario entrar a ser como tan disruptivos con eso. En el ejemplo de, por ejemplo, un paciente que tenga un cáncer terminal que ya hay pacientes que no dicen, es que yo tengo cáncer, pero el paciente comprende que va a fallecer. Ahí esa negación es completamente funcional porque no es necesario nombrar la enfermedad porque duele. Al final es importante reconocer que no somos más claros o no logramos que el paciente suelte esa negación si el paciente nombra como tal la enfermedad. Porque hay psicólogos que a veces necesitan que el paciente mencione ese diagnóstico, esa situación que le va a terminar con la vida para nosotros entender que ya la negación no hace parte del proceso. Pero volvemos a lo mismo. Puede que él no diga que tiene cáncer, pero hace lo que le dicen los médicos, entiende que de pronto aunque haya un esfuerzo terapéutico y y médico, no va a haber ningún resultado distinto pues al fallecimiento más adelante. Entonces ahí tenemos que empezar a trabajar un poco más amigable y amorosamente con la negación, porque creo que a veces también nos puede frustrar mucho como no es que esta persona no entiende o está muy negado en su sufrimiento y en su dolor y no sé qué, y poder ser un poco más pacientes y usar esa negación como al final a nuestro favor, por así decirlo, de poder moldearla hacia una negación un poco más funcional, porque al final esa negación termina siendo un mecanismo de afrontamiento ante esta realidad tan insufrible que estoy sintiendo.
De hecho, ahí mencionas, Manuela, una cosa muy interesante y si hay psicólogos que nos escuchan, ahí es donde están los puntos del error, sí, que a veces cometemos, que se cometen sin ningún tipo de mala intención, pero al final quien los recibe y los percibe es el usuario, sí, y se hace una mala interpretación del proceso. Eh, que muchas veces no se trata de lo que yo teóricamente he conocido o entiendo como el duelo, sino realmente la experiencia subjetiva de la persona y de cómo, no negándoles la posibilidad de elaborar su proceso a su manera, pues es sano, ¿sí? Podríamos decir que, o los más tradicionales dirán que la experiencia religiosa es una forma o es un mecanismo de defensa, de desplazamiento, de proyección, de sublimación, de lo que sea, ¿sí? Pero al final, ¿a qué otro recurso puede acudir una persona, digamos, como que no está viviendo esa experiencia tan dura como es comprender la muerte? Creo que cuando tengamos que vivir esa experiencia, sí, alguna vez voy a citar lo que un paciente me mencionaba. Me decía, Edwin, el duelo y la muerte es como el carnaval de Barranquilla. Y yo decía, ¿pero por qué? Y me decía, porque el eslogan del carnaval de Barranquilla dice, el que lo vive es el que lo goza. Y me mencionaba que en el duelo el que lo vive el que es el que lo sufre, ¿sí? Nadie más. Y si lo sufre el que es externo, el familiar, ¿cómo será la persona asumiendo su propia muerte? Yo los invito a que de cierta forma contemplen eso, ¿cómo será mi muerte? ¿Sí? ¿Qué me va a ser más útil? ¿Leer un libro técnico, científico del duelo, que te lo explica perfectamente? ¿O simplemente leer un salmo, una meditación? ¿Sí? Muchas cosas. Entonces, creo que es muy importante que nosotros los psicólogos y los profesionales en el duelo no perdamos esa posibilidad de reconocer la muerte como una experiencia transpersonal, ¿sí? Porque realmente no hay palabras propiamente, ¿sí? Es un cúmulo de cosas y de sentimientos. Y como mencionaban por ahí en los comentarios que hacen en el chat, es humanizar el servicio, ¿sí? Es la humanización del proceso. Créanme que no es fácil para una persona aceptar su muerte desde desde el diagnóstico del hospital técnico, a veces inhumano para la persona, y venir a seguir recalcándole un poco en ese tema, o cuando es una muerte violenta, o es un proceso que a veces no sobredimensiona, ¿sí? Entonces, entender la muerte como una experiencia transpersonal que va más allá de la comprensión humana, ¿sí? Pero que de ella van a surgir los aprendizajes que hoy queremos transmitir. Esta es una frase arquetípica en el proceso. No hay palabras para expresar el dolor tan terrible que estoy sintiendo. Lo escuchamos mucho y es un principio también de entender cómo abordar más allá de la experiencia racional. Incluso ahí, cuando estabas hablando, se me vino como a la cabeza de pronto que cuando nosotros nos encontramos con estos pacientes después de duelo, aquí está mencionando que hoy en día se llama buen morir. Es un tema que viene desde hace muchísimos años. Una de las pioneras del tema fue Cicely Sanders, que fue una enfermera inglesa que empieza con toda esta revolución y saca un término muy desconocido en su tiempo, que son los hospice. Un hospice es una casa donde literalmente las personas van a morir en la total tranquilidad y ese buen morir que hoy conocemos, precisamente logrando disminuir ese sufrimiento y esa agonía que puede causar el proceso de muerte. Por lo tanto, se articula con el área de los cuidados paliativos, pero también un acompañamiento. Ella propone que un buen acompañamiento en cuidados paliativos incluye un médico paliativista, un asesor espiritual, regularmente termina siendo un sacerdote, un psicólogo, un trabajador social y un nutricionista. Porque incluso a veces hay familias que dicen es que me lo están dejando morir de hambre porque es que hace rato no le traen la comida, pero es que hace rato pues su estómago seguramente dejó de funcionar, ya no hay difusión para poder consumir pues esos alimentos y empieza como esta agonía. Entonces esta propuesta de ella sobre los cuidados paliativos logra precisamente dar un acompañamiento meramente integral. Entonces, un buen equipo de cuidados paliativos está compuesto de esa manera. Obviamente, pues de pronto hay realidades que no logran completar ese equipo como lo propone la teoría, pero algo que mencionabas ahora era como de esa necesidad espiritual, de que llegan y dicen, ¿cómo no? Es que yo lo siento. Yo siento que mi papá me vino a visitar y yo estaba por ahí caminando y sentí que mi mamá estaba a mi lado.
eso está bien, está mal, también el tema de los sueños, como que es que yo no he soñado con él y empieza como una frustración y ahí retomamos un poco lo que hablábamos de esa funcionalidad de la negación de cuando está bien o está mal. Yo creo que esa es de las típicas, ¿no? Como que está bien yo hacer esto o está mal si yo me he sacado la ropa. Y la respuesta creo que siempre termina siendo, ¿funciona o no funciona? ¿Te funciona sacar la ropa ya? Sí, ah, bueno, hazlo. ¿No te funciona? Entonces tómate tu tiempo. Y en esa mística también de los sueños y las presencias pues, de esos seres queridos es poder tener un criterio funcional frente a lo que está manifestando el paciente, obviamente teniendo en cuenta pues temas de alucinaciones y demás síntomas meramente patológicos, pero también manteniendo, ¿te da tranquilidad creer que es tu ser querido? Sí, ok, funciona. Terminamos volviendo a decir que literalmente estamos manipulando de alguna manera esa negación que genera tanta frustración al principio. ¿Para qué vamos a intervenir de forma tan directa o incluso confrontativa con ese paciente? Decirle, no, eso no es tu ser querido, eso fue el viento que pasó o algo así, porque o sea, se termina fragmentando ese escenario imaginario que me ayuda en ese alivio que estoy buscando para poder sobrellevar este dolor tan horrible que estoy sintiendo. Entonces, creo que esa parte también es súper importante tenerla en cuenta para lo que vamos a ver más adelante. Y siempre reconociendo la transformación de la persona, ¿sí? Siempre siendo conscientes que es clave fundamental. De hecho, el proceso del duelo a veces lo complejizamos mucho desde la teoría, pero creo que el proceso del duelo se va a reducir al final es el entender la ausencia, ¿sí? Y comprender otro tipo de relaciones más allá de la relación física que teníamos con nuestro ser querido. Y es ahí, por ejemplo, voy a pegarme un poco y agradecerle a Patricia. Patricia mencionaba algo que en el duelo de la espiritualidad convierte un poco, da una certeza, ¿sí? Ante ese gran misterio, ante, ante esa, de cierta forma, ante esa gran duda que hay, porque es un gran misterio que nos ha aterrado a la humanidad, ¿sí? Pero si le vamos dando ese toque de la espiritualidad, creo que le vamos poniendo un sentido, de cierta forma, ¿sí? Y vamos permitiéndonos, que es lo más importante, el poder continuar. Gonzalo Gallo, que es un erudito en el tema, menciona en un muy buen libro, ya claro, no tengo convenio con Gonzalo ni nada, pero es un muy buen libro de él que se llama Siete frenos para morir bien, siempre lo suelo recomendar mucho, y hay una parte donde él dice que te amo, te extraño, pero puedo seguir sin ti, ¿sí? Entonces no nos estamos negando la posibilidad del sentimiento, pero nos podemos dar la posibilidad de continuar, ¿sí? Pero si lo reducimos simplemente a lo racional y es decir, no, él está enterrado en un cementerio 3 metros bajo tierra, pues la muerte adquiere un tono muy tosco, muy rudo. Pero si le vamos dando otro entendimiento de la espiritualidad y desde otra comprensión, creo que es muy importante. Y muchas gracias a Patricia por lo que menciona allí. Creo que es importante y se articula, ¿no? En este ejercicio casi que de mayéutica, de ir construyendo conocimiento juntos, porque al final esto no es una experiencia tan teórica, ¿saben? El duelo es un libro de Kubler-Ross o de cualquier psicólogo, de Rodney Smith o cualquier persona en el tema, y como mencionaba Manuela, eh, no es la gran verdad, ¿sí? Porque a veces no tenemos el recurso para el nutricionista, por ejemplo, ¿sí? O a duras penas para el psicólogo o para el sacerdote. Entonces creo que es una experiencia que nos permite y nos da esa posibilidad de encontrar cada recurso, ¿sí? Entendiendo que es una experiencia que es bastante difícil. Bueno, la experiencia de la muerte como algo transpersonal, creo que es clave que lo entendamos así, ¿sí? Creo que cuando no hay palabras, en estos episodios de crisis, pues creo que tenemos que tratar de encontrar el recurso necesario. Hay un ejemplo que pongo siempre y que les quiero compartir. El duelo es como el Titanic, ¿sí? Cuando nos vemos el Titanic, al final el barco se parte en mil pedazos. Los sobrevivientes, porque al principio del duelo no se vive, sino que se sobrevive, tienen que recurrir a cualquier cosa que les permita sostenerse en medio de esa adversidad, ¿sí? Cualquier cosa es cualquier cosa, desde la cama más lujosa hasta la letrina, ¿sí? Pero eso es un espacio temporal, ¿no? Uno no se va a quedar a vivir toda la vida naufragando, pero
es muy importante, ¿sí? Que le demos el sentido a esas pequeñas cosas, como mencionaba Manuela, que son funcionales al principio, ¿sí? Si al principio para mí llorar es funcional, yo le doy uso a esa herramienta. Si la espiritualidad es funcional, claro que le puedo dar ese espacio. Entonces, creo que recalcando mucho, y lo estamos haciendo mucho el énfasis, es un poco no quedarnos, no volvernos tan dogmáticos, ¿saben? A veces criticamos mucho a las jerarquías religiosas y a la espiritualidad con el dogma. Es que son dogmáticos y es que son ultraconservadores y ta, 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 ta. Pero a veces también desde este método liberador como lo es la ciencia o el conocimiento, también nos volvemos dogmáticos, nos volvemos religiosos de la psicología, ¿sí? Y no se trata de ser radicales. Entonces, se van a dar cuenta y quienes han vivido el proceso de la pérdida o quienes acompañan el proceso de la pérdida, reconocen la importancia del factor espiritual como una alternativa a los procesos racionales. Porque recuerden, la crisis desestructura todo proceso racional en el momento de la crisis. Y ahí es donde tenemos que recurrir a esos salvavidas que es lo espiritual, ¿no? Lo que está, digamos, como en mí. Precisamente algo también que mencionaba Patricia en el chat, era como esa necesidad de buscar ese recurso espiritual por la parte de la esperanza que hay en ello. De alguna forma, estos procesos de duelo pues están cargados de incertidumbre, y mucha oscuridad que necesita respuesta, y mucha gente encuentra esa esperanza, esa motivación a seguir en ese recurso espiritual, como lo mencionaba Edwin ahora, eh, que hoy la invitación es precisamente a que lo veamos funcional o poco funcional al momento de, por ejemplo, el tema del llanto. Tenemos la creencia que entonces si lo lloramos mucho o lo queríamos mucho o estamos tan remordidos por dentro que no lo estamos dejando descansar. O ay, no lo ha llorado ni un poquito, entonces no lo quería nada. El tema del llanto pues termina siendo algo meramente también cultural, pero si nos vamos también a las bases fisiológicas, pues termina siendo una necesidad humana ante pues una crisis, termina siendo un regulador que el cuerpo encuentra de manera física para poder regular la emoción. De la misma manera que para regular la temperatura necesitamos sudar, para poder regular la emoción necesitamos llorar, pero no es el recurso de todo el mundo. Entonces ahí también entramos en ese campo funcional y no funcional, y Jesús Emilio quería hacer un Un aporte. aporte. Bien pueda, Jesús. Muy buenos días para todos. Un ¿Qué abrazo muy tal? cordial para Edwin, para Manuela y para todos los que estamos conectados en este momento. A ver, yo quiero presentarme. Yo soy Jesús Emilio Velázquez. En este momento oriento la unidad de duelo de la funeraria San Martín en Tuluá. Yo tuve la oportunidad de compartir el ministerio sacerdotal. Fui 24 años sacerdote en la diócesis de Buga, acá cerquita de Cali. Y hace 7 años pedí la dispensa, formé mi hogar, me casé, etcétera, etcétera. Hace 13 años murió mi papá. Y en esa experiencia de la muerte de mi papá, después de eso, yo le decía a la gente en las homilías, cuando tenía unas exequias, 3 cosas. Le decía, primero, llórelo, llórelo. A veces, y lo decía ahorita Manuela de una manera muy acertada, a veces le impedimos a la gente que llore, y a mí me parece que es importante que la gente manifieste el sentimiento de tristeza, que llore la persona, porque es que no se murió cualquier persona, se murió mi papá, se murió mi mamá, se murió mi hermano, mi hijo, mi esposo, mi esposa, no se murió el vecino, se murió un ser muy allegado a mí. Y ese llorar es importante, y incluso en algunas ocasiones me he encontrado en velorios con que le dicen, no, no llore, mijita, para que su mamá se salve, vea, no llore para que su mamá descanse. Y yo le digo, venga, es que Jesús llora ante la tumba de Lázaro, y era simplemente un amigo y sabía que lo iba a resucitar. Yo creo que es importante llorar. Segundo, es importante la fortaleza de los grupos de apoyo, de los cuales también en psicología se ha hablado mucho y no voy a fortalecer mucho el tema. Y lo tercero, fortalezca su vida espiritual. Fortalezca su vida espiritual. En el grupo que sea, cristiano, católico, musulmán, judío, lo que sea, pero fortalezca su vida espiritual. Porque es que acercarse a Dios o acercarse al Dios que yo tenga va a ser muy importante y va a ser un elemento que me va a iluminar, que me va a acompañar, que me va a fortalecer. Y eso hemos querido hacer en la unidad de duelo. En la unidad de duelo aquí en la funeraria San Martín, que lo iniciamos hace poco más de 2 años, hacemos los dos elementos. El acompañamiento espiritual,
y el acompañamiento psicológico. Entonces, yo como ex sacerdote, bueno, como sacerdote, pero que ya no ejerzo, que sigo siendo sacerdote hasta que me muera, voy al velorio y rezo. O sea, hago una oración que para algunos puede ser el rezo del Santo Rosario, los que son católicos, para otros puede ser una celebración de la palabra, pues que igual manejo el tema por haber sido sacerdote 24 años, y me he encontrado con la experiencia de que mucha gente cuando termino de orar con ellos me dicen, uy doctor, gracias por haber venido, nadie había rezado por mi mamá, nadie había hecho una oración por mi papá, le agradezco mucho, entonces ha sido un elemento importante para eso. Dentro de ese proceso de acompañamiento espiritual, también al finalizar el mes, el último jueves de mes, mañana tenemos la celebración, por ejemplo, oramos por todos los que han muerto en el mes de abril. Entonces celebramos una Eucaristía con cantante, una celebración muy bonita, tenemos un sacerdote que nos acompaña siempre en la celebración y ha sido la oportunidad para que la gente también comparta su dolor, comparte esa experiencia de su dolor y de su tristeza por la muerte de su querido desde la fe. Y lo otro es el acompañamiento psicológico que hacemos en todas las unidades de duelo de las funerarias que están afiliadas a Remanso en este momento. Entonces, hacemos ese proceso continuo. Nos estamos llamando, les estamos mandando la invitación a la misa, les estamos escribiendo mensajitos todos los días a través del chat o a través de la página del Facebook, para que la gente vaya viviendo su proceso de duelo de la mejor manera posible. Incluso le acabo de escribir a María del Pilar que podría ser interesante que dentro de este contexto, de esta parte espiritual, pues también conozcamos un poquitico el sentido de la muerte de la Sagrada Escritura. Yo escribí un artículo en la revista de Remanso, la que salió creo que el año pasado, sobre eso. Yo quisiera compartir una charla con el grupo sobre ese tema, de cómo la Sagrada Escritura, que es común para cristianos y para católicos, cómo la Sagrada Escritura nos ilumina todo el tema de la muerte, todo el tema de la resurrección. Estamos en el tiempo de Pascua, acabamos de celebrar la Semana Santa, y cómo fortalecer esa vida espiritual desde la misma palabra de Dios, que repito, es común para muchos grupos religiosos. Les agradezco mucho que me hayan escuchado, les agradezco mucho la charla, que estoy muy interesado en ella y que seguramente vamos a aprender mucho de ustedes. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Jesús. Creo que leí ese artículo de la revista, si no estoy mal. Y mencionas algo muy importante, es también cómo tenemos que desde esos espacios articular, ¿sí? O conectarnos un poco más para comenzar a tumbar algunos mitos, ¿no? Desde las experiencias prácticas y algo, usted me hace acordar, yo iba a citar este ejemplo más tarde, pero pues ya que usted lo mencionó, voy a meter la, una de las experiencias más interesantes que he vivido en el proceso fue con una paciente de un grupo. Estaba muy congestionada por la pérdida de su hijo, ¿no? Una pérdida de un hijo es terrible, como todas, pero digamos que culturalmente puede afectar un poco más o un poco menos, es relativo. Pero ella estaba muy congestionada. Recuerdo que el padre Jorge Tulio tenía la costumbre de que siempre salía 4 de la tarde, se iba a sus celebraciones ya religiosas y ella salió y coincidió y el padre habló con ella, ¿sí? Y esa mujer, no sé qué le dijo el padre, ¿sí? Realmente qué le mencionó, pero el cambio que ella hizo desde ese espacio hasta la finalización del grupo fue algo casi que increíble. Nosotros en el espacio UNAMED tenemos esto, no sé si lo ven, el ritual de las exequias, ¿sí? Y es algo que hemos venido articulando mucho el proceso, porque esto es un ejercicio muchas veces introyectivo. La gente no necesita mayor racionalidad o proceso detallado para comprender lo que de pronto se diga en un salmo o en una pequeña reflexión que le permita hacer clic o conectar con esas pequeñas palabras, ¿sí? Que reavivan, ¿sí? Que se vuelven casi que una dosis de energía en un momento difícil y créanme que esas palabras que a veces de pronto se introducen desde estos espacios espirituales o religiosos son casi que mágicas. Casi es que es la explicación que uno le podría decir, porque no hay una forma racional de decir, bueno, yo cómo articulo esto con lo otro, sino que hace un clic, ¿sí? Me parece muy chévere lo que hace Jesús en Tuluá con ese espacio, ¿sí? Y cómo lo estás articulando, pues también desde la experiencia que tuviste en su momento, ¿no? Desde la parte de servicio
como espiritual. Pero creo que es importante. De hecho, nos podríamos atrever a decir que la muerte es quizás la experiencia más espiritual que podemos vivir, porque es la transformación del cuerpo físico al cuerpo espiritual, ¿sí? Es dejar de amar desde lo físico, comenzar a amar de una forma un poco más trascendental, ¿sí? Que es difícil, pero que también tiene su sentido. Había una pregunta aquí que hicieron sobre la diferencia entre la religión y la espiritualidad, y que incluso Patricia pudo contestar, pero parte de poder entender la diferencia y por qué nos estamos enfocando un poco más en la parte espiritual es precisamente porque esa parte espiritual habla meramente de la experiencia humana. Cuando hablamos de religión, hablamos de la adherencia a unas creencias ya propuestas o establecidas por algún tipo de comunidad. ¿Listo? Entonces, por eso acá no venimos a hablarles del catolicismo, del cristianismo, del budismo, ninguna religión en particular, sino más que todo la experiencia espiritual. Y en ese relato que tiene Edwin, habla de una experiencia espiritual que siente una persona porque algo en su corazón, en su mente, en su proceso de duelo cambió gracias a una creencia establecida, en este caso una religión católica. Incluso algo que me hizo acordar don Jesús fue que muchas veces en las salas de velación vemos familias que entran en crisis porque no saben rezar. Y dicen como no, entonces ¿quién va a rezar por mi abuela? Y no sé qué, pero ninguno sabe hacer el rosario, entonces venga, llamemos a alguien para que venga, o el padre, si tienen padre, entonces como que de alguna manera hay, yo creo que también termina siendo algo meramente cultural, que hemos visto pues que a raíz de la muerte pues necesitamos como tener este tipo de protocolos religiosos, y si yo no lo sé hacer es como si algo en ese proceso faltara. Faltara. Y aunque yo no crea, aunque yo no sea practicante, aunque nada que ver con la iglesia, es como alguien tiene que rezar por mi abuelo. Precisamente por eso nosotros prestamos ese servicio también. Cuando yo ofrecí mis servicios a la funeraria, una de las cosas que yo le decía a mi jefe era esa, es que uno va al velorio y en el velorio nadie reza. En el velorio la gente toma trago, la gente charla, la gente cuenta chistes, los niños corren por todas partes, pero nadie se acuerda que la muerte como tal está íntimamente unida a un acontecimiento espiritual. Y tú lo acabas de decir. O sea, es como entrar como en ese más allá que no sepa dónde voy y que la gente queda como a la expectativa del tema de la resurrección o del tema de qué va a pasar con mi familiar que se murió. Pero ese fortalecer esa parte espiritual y fortalecer la oración, créeme que nos ha ayudado mucho en la unidad de duelo de la funeraria para que la gente entienda que esa parte espiritual es muy importante. Entonces, el acompañarnos con la oración, el orientar la oración, el que la gente ore, pues lógicamente mucha gente cuando empieza a rezar el rosario se retira porque hacen parte de otro grupo religioso y es comprensible y se respeta. Incluso yo les digo, si ustedes me lo permiten, pues rezamos el rosario. Si quieren, hacemos una celebración de la palabra. Entonces ya, bueno, no recemos el rosario, hagamos la celebración de la palabra, listo, lo que ustedes quieran. Pero hay ese acompañamiento espiritual que nos ayuda a pensar en esa parte espiritual que la muerte es unirnos a ese misterio pascual de Cristo para morir con Él y resucitar con Él a una vida nueva que fue el misterio pascual que acabamos de celebrar y que San Pablo lo dice de una manera maravillosa por ahí en el capítulo 8, me parece, si mi memoria no me falla, en su carta a los romanos. Los que por el bautismo participamos de la muerte de Cristo, participamos y compartimos también el misterio de su resurrección. Sí, de hecho, es un poco también lo que vamos a articular a continuación. Gracias. A ver, el recurso espiritual y religioso al momento de la pérdida. Rápidamente para los temas de los tiempos. Hablemos de que hay tres recursos, digamos, en nuestro cuerpo psicológico: lo mental, el cuerpo físico y el espiritual, ¿sí? La idea es que siempre se geste un proceso de equilibrio. La tendencia normal de los cuerpos es al equilibrio. La sanidad completa o el bienestar completo es una ilusión, ¿saben? Tenemos que buscar siempre es un proceso de equilibrarnos que nos permita, tengamos claro eso, mente, cuerpo y espíritu siempre en un proceso de equilibrio, ¿sí? Bueno, este es el punto que queremos, digamos, como introducir. Esto es un término, y lo que hablaba Manuel ahora también, más allá de cualquier comunidad religiosa puntual pues, o especial, esto es un término protestante, la experiencia luminosa, ¿sí? Es un término de un protestante, se me escapa el nombre, sé que se llama Rudolf Otto, creo, si no estoy mal. No se lo inventó él, pero lo articuló, ¿sí? De una palabra que es el numen,
que es lo divino, ¿sí? Que es lo trascendental, pero esta experiencia luminosa desde la etología lo refiere a ese tipo de experiencias de difícil comprensión desde una racionalidad humana. Volvemos a lo que hemos venido hablando, ¿sí? Lo luminoso, ¿sí? Es un concepto que vincula o que nos permite vincular, o aquí es donde estamos haciendo la articulación, ¿sí? Entre lo psicoterapéutico, lo psicológico y lo espiritual. A ver, ¿por qué? Porque lo luminoso es una experiencia que desborda, es una experiencia que se manifiesta de tres formas, ¿sí? No sé si los que han rezado el rosario, la palabra luminoso les suena un poco a los misterios, ¿sí? Pero esto luminoso se va a dividir en tres partes: lo misterioso, lo tremendo y lo fascinante. El duelo, en este caso puntual, la muerte, lo podemos mirar básicamente en dos: en lo tremendo y en lo misterioso, ¿sí? En lo tremendo, ¿por qué? Pues por obvio que suene, vivir la experiencia de la muerte de un ser querido no es fácil, desborda, ¿sí? Incluso más allá de la preparación que uno pueda tener en un proceso de acompañamiento paliativo, ¿sí? Uno cree que el psicólogo va a llegar antes y va a preparar para la muerte. Eso es un mito. Por ahí también hablaban de los mitos del duelo, del proceso. No, porque esta experiencia desborda. Hay un decir popular. La gente le dice a uno: yo no le tengo miedo a la muerte. A mí no me da miedo la muerte. Y yo me puedo morir ahora, me puedo morir mañana, no pasa nada. Una cosa es decirlo y otra cosa es vivir la experiencia luminosa, porque es una experiencia más allá de lo racional, ¿sí? Entonces esto tremendo, ¿sí? Digamos que aborda, desborda a la persona, ¿sí? Y por ejemplo, desde la experiencia de Manuela, ¿cómo era el tener que abordar a una persona que era consciente ya de su muerte o que tenía que ser consciente de enfrentarse a eso? Mira que mucha gente busca precisamente preparar todo para poder ir lo más tranquilo posible y es ahí donde hablábamos del buen morir y las voluntades anticipadas, de cuánto es necesario poder tener esas conversaciones, de poder reconocer que no, mi papá dijo que si él se complicaba de su situación, no quería ingresar a una UCI, poder mantener esas voluntades firmes. Poder también aclarar todos los bienes o formas y dinámicas que hay en las familias para poder darle más tranquilidad a ese paciente que está reconociendo, entendiendo y comprendiendo, pero sobre todo preparándose para su muerte. Y hay una terapia muy bonita es una terapia de compasión que se hace con pacientes que ya están en ese proceso de fin de vida, pero no son tan inmediatos. Es una serie de intervenciones, de sesiones terapéuticas, donde también se hacen unos videos, donde empezamos a recolectar todas las cosas importantes de autocompasión. Sí, muchas gracias. Donde se hace una serie de videos donde precisamente son unas preguntas puntuales, son varias, donde buscamos recolectar el valor y el sentido que tuvo la vida de esa persona, de que esa persona pueda reconocer lo que hizo, lo que no hizo, cuáles fueron esos aprendizajes. Entonces, esos videos se hacen. Si el paciente lo desea, se le pueden entregar a la familia. Si no lo desea, pues no se entrega. Pero es un proceso muy bonito poder hacer ese tipo de terapia precisamente porque empezamos a resignificar el valor de la vida y transformando, que al final creo que es el propósito de lo que fue mi vida, si estoy satisfecho o no con eso y de si no lo estoy, cómo lo puedo reestructurar y resignificar. Y yo creo que ahí es el trabajo terapéutico más fuerte en esos momentos de poder hablar de que creo que hablamos mucho de lo que no se hizo y que son comentarios o momentos cargados de mucha culpa, como no, es que yo no estuve o yo no hice esto cuando mi mamá enfermó y no sé qué, pero ahí es donde entra la reestructuración cognitiva frente a qué cosas sí se hicieron, porque al final sí se terminan haciendo cosas, eh, pero que obviamente por nuestra estructura humana pues dejamos a un lado, porque tenemos esta tendencia pues de siempre ver ese peligro inminente aparentemente, que en este caso pues son esas cosas que no se hacen y dejamos de ver las cosas que sí se hicieron, pero cuando empezamos a ver esas cosas que sí se hacen, termina siendo un poco más equilibrado ese proceso de acompañamiento, porque obviamente aunque de pronto no estuve 24/7 con mi papá en la clínica como a mí me hubiera gustado, pude trabajar para poder tener ese recurso económico y darle el medicamento que necesitaba. Entonces, poder ayudar al paciente en ese momento de poder reestructurar y balancear un poco esa perspectiva de túnel que muchas veces traen y ampliarlo un poco más en el momento de... Claro, y ahí es donde digamos que se articula el proceso psicológico
a través de ciertas herramientas para dar un bálsamo de cierta forma espiritual que permita el entendimiento de esto que sobredimensiona. Esto es un ejemplo. Ver la muerte directa es como ver el sol, ¿sí? Tratan de ver el sol 8 segundos. Es imposible, ¿sí? Pero al final también el sol siempre va a estar, como la muerte, ¿sí? Entonces, entender estas experiencias más allá del sentido racional, ¿sí? Desde, no el delirio místico o mágico, ya conductas patológicas, sino darle una comprensión y hacer una especie casi que de alquimia, ¿no? De comunión, ¿sí? Entre el proceso racional, ¿sí? Psicológico en este caso, con el proceso espiritual, que de hecho son muy parecidos. Sí, volviendo a lo que les decía ahora, la psique, psicología es el estudio de la psique, ¿sí? El estudio del alma. Entonces, este concepto de lo luminoso, que digamos voy a volver a clarificar porque es importante tenerlo claro, es una experiencia que desborda, ¿sí? Es una experiencia tremenda, una experiencia que está más allá de nuestra comprensión, que viene de una raíz teológica, ¿sí? Porque es la comprensión de experiencias espirituales y trascendentales de lo divino, ¿sí? Pero que se articulan a nosotros como seres humanos. Es que no se olviden que la relación divina es la relación entre lo divino y lo humano, ¿sí? Lo humano es lo racional, lo que le cuesta entender, lo que tiene que comprender, ¿sí? Lo divino está más allá de nuestra forma. Entonces, estas lecturas de ver el duelo como una experiencia luminosa, ¿sí? Como una experiencia que desborda, pero que al final también tiene una comprensión. Voy a citar vamos a citar un par de ejemplos, ¿sí? Eh, bueno, esta es una pequeña, digamos, como, ahí está en la segunda, después, ¿cierto? No, devuélvete. La anterior. No, no, no. Sí, ahí, ¿sí? A ver, esto es un pequeño, digamos, como ejercicio, ¿sí? De las diferencias entre el proceso espiritual, ¿sí? Y en la comprensión del dolor, ¿saben? A ver, si miramos la experiencia luminosa desde lo racional, limita, ¿sí? Va a limitar mucho las posibilidades, ¿sí? Que esto nos pueda generar a nosotros. Tenemos que ser conscientes que el ser humano siempre está en la búsqueda de algo para sí mismo, ¿sí? Hablamos de las muertes en vanos. Créame que una muerte en vano es una muerte de la que no se aprende. Es una muerte de la que no se genera un conocimiento, una conciencia, ¿sí? El valor de la vida o el valor de disfrutar cosas tan sencillas como un café, ¿sí? O incluso valorar hasta las discusiones que tenemos con nuestros seres queridos que ya no están. Entonces la experiencia luminosa, ¿sí? Si la vemos desde lo racional, es corta. La muerte se murió, ya. No hay nada más que hacer. Ya no va a volver, ya no va a estar, fin. Pero si lo miramos desde la posibilidad de la espiritualidad, ¿sí? Hay una comprensión del dolor que va a mostrar una amalgama de posibilidades, ¿sí? Desde ser resiliente, por ejemplo, que es un valor que tiene mucho que ver con la espiritualidad. La resignificación del proceso, que es muy importante cuando uno logra resignificar la muerte, más allá de la mera experiencia cultural que nos han enseñado, sino que le vamos dando un sentido, ¿sí? Cómo la muerte tiene un sentido, cómo la silla vacía, el espacio ausente que la persona deja, me va a enseñar algo. Los miles de aprendizajes que el duelo, que la muerte va a generar, ¿sí? Que ojo, no son aprendizajes que se introduzcan por mera obra y gracia, no. Vuelvo y les digo, Dios no es mago, ¿sí? Uno tiene que dedicarse a estudiar el proceso del duelo, qué nos va a enseñar y cómo podemos continuar a partir del aprendizaje. La conciencia, que es básicamente la conciencia vital, ¿sí? El valor de la vida. Miren que uno no entiende el proceso de la muerte hasta que le toca, ¿sí? Hasta que ustedes tienen que ir detrás de una carroza fúnebre con el nombre de su ser querido. Uno no se hace consciente de esa realidad y uno cree que no le va a pasar, ¿sí? Finalmente la aceptación y el entendimiento, pues porque finalmente nos va a permitir darle otro manejo, otra estructura. Ojo, aquí hay algo muy importante, ¿sí? El proceso espiritual, y esto es desde la experiencia de UNAMI, nos ha permitido romper esa pregunta, no tanto del por qué me está pasando, que eso es muy racional, ¿sí? Sino del para qué, cuál es el sentido de mi dolor, cuál es el sentido del sufrimiento,
ahora que mencionaba un poco lo de la Semana Santa, ¿cuál es el sentido del sufrimiento? Si Jesús sabía que se iba a morir, pero ¿cuál era el sentido? ¿Cuál era el más allá? ¿Sí? Entonces, hay una película que se llama La Última Tentación de Cristo y es un Cristo muy racional, que él decide bajarse de la cruz, que sería lo que uno haría, o correr o huir, ¿sí? Pero desde la espiritualidad le permite la comprensión más allá incluso de la comprensión racional. Yo los invito a que se pongan en los zapatos de Jesús, por un ejemplo, ¿sí? Ustedes sabiendo que se pueden volar, que se pueden ir, ¿qué se van a quedar a que los torturen y que los crucifiquen injustamente? Uno dice, "Vea", pues uno dice jocosamente, Jesús tan bobo, porque no se fue, ¿sí? Pero hay una comprensión de eso luminoso que está más allá, ¿sí? Que es lo que lo hace diferente. Cualquiera se puede ir, pero él decidió quedarse. Entonces, miren todas esas posibilidades que la espiritualidad brinda y genera y le da un poco a la comprensión, a veces tan racional, del duelo. Entonces, hablando un poquito de eso, pues traíamos como diferentes Ejemplos. ejemplos, obviamente meramente religiosos, pero uno que me encanta en particular es precisamente esa muerte de Lázaro, porque nos muestra a ese Jesús más humano, donde dicen literal, Jesús lloró y lloró en su dolor, en su sufrimiento de haber perdido un amigo, aún sabiendo que más adelante pues iba a resucitar, que es ese momento pues donde sale como tal de la tumba. Entonces, parte también de lo que menciona Edwin es entender que al final el tema espiritual y estas referencias que les traemos acá es podernos abrir a esa experiencia dolorosa, a ese sufrimiento para poder mantener esa esperanza. Y lo vimos pues ahorita en Semana Santa, de que para poder resucitar debo morir. Para poder aprender, seguramente debo sufrir y va a ser difícil al principio, porque incluso cuando el músculo crece, se empiezan a romper las fibras para crear fibras nuevas que me van a permitir ese crecimiento, ¿cierto? Entonces, teníamos estos ejemplos como para poder mostrarles que esto es un tema que viene desde hace muchísimo tiempo. Y nuevamente haciendo la articulación con el proceso psicológico, aquí podríamos mirarlo desde muchas visiones, humanistas, conductuales, psicoanalistas incluso, ¿sí? De estos episodios, pues Manuela menciona la muerte de Lázaro, ¿sí? Y yo también manifesté otros tres ejemplos, o muchos ejemplos, pusimos estos como más concretos o más conocidos, ¿sí? Hay una primera parte que es este tema de Moisés y la zarza ardiente, ¿sí? Cómo Moisés se queda ciego ante eso que es difícil de comprender, pero al final la única forma de comprenderlo no es desde la racionalidad, sino también desde su fe, de su creencia. Hagamos de cuenta que la muerte es una zarza que arde, que nos ciega, que no nos permite verla, ¿sí? Directamente, pero tenemos que afrontarla, no podemos evadir el destino, porque al final es el destino de todos, ¿sí? Y aquí hay un pequeño paréntesis. Quizá la mejor forma de prepararse para este proceso es siendo consciente, como decía ahora Jesús, ¿sí? Hacer una conciencia desde antes, una preparación espiritual y emocional siempre desde antes. Cierro el paréntesis. Este tema, digamos, como del ejemplo de Moisés, es una experiencia luminosa, ¿sí? Que fenómeno que se manifiesta, que no se comprende, que se supone mucho que es, pero al final no sabemos a ciencia cierta, ¿sí? Otro ejemplo es el libro de Job, es, digamos, como es uno en la psicología moderna, es de los primeros espacios en los que hay una conexión entre la psicología y la religión, que Carl Jung hace un libro sobre eso, se llama, creo que Respuesta a Job, ¿sí? Y explica cómo todo ese proceso espiritual y religioso se articula con el proceso psicológico, ¿sí? Aquí vemos cómo Job tiene que asumir o entender una dinámica que está más allá de su comprensión, del sufrimiento injusto que él podría considerar, porque él era una persona de cierta forma buena, ¿sí? Ante los ojos de Dios. Pero él queda en esa dualidad, ¿sí? Y él la afronta desde la aceptación, ¿sí? Desde el proceso del duelo, que ahí hay un proceso del duelo, la negación, ¿sí? Todo este proceso de la confrontación, de la rabia, de la aceptación y finalmente esa resiliencia que él asume al final. Y ese triunfo que se obtiene, ¿no? Ese triunfo espiritual que se obtiene después de pasar todo el proceso. Y finalmente otro ejemplo de lo luminoso y cómo asumirlo es la famosa oración del huerto. Es un espacio que a veces no le ponemos tanto cuidado en la Semana Santa o en este proceso de entender la pasión de Jesús. Y es que la oración del huerto es un momento de resistencia, ¿sí? Una resistencia que hay
de dudas, de inquietudes, como cuando hacemos un proceso del duelo, de la negación del destino, ¿sí? Del cuestionarse si eso vale la pena o no, ¿sí? Incluso ahí vemos toda una cantidad de procesos psicológicos y emocionales humanos, que mencionaba Manuel ahora, pues Jesús lloraba también, ¿no? Creo que es una forma de entender que lo espiritual no nos tiene que sacar de la experiencia humana. La espiritualidad no es un manual para volvernos santos, ojo, sino que es una experiencia, una forma de guía para vivir de cierta forma en una conciencia de nuestro mundo que nos rodea. Y todos estos ejemplos son experiencias luminosas que desbordan la racionalidad humana, pero que cada uno de estos personajes sí le dio un sentido de la espiritualidad. Si ustedes se pueden hacer la comparación, cómo actuaría Job desde la razón, cómo actuaría Moisés desde la razón, sí, cómo actuaría Jesús desde la razón, créanme que nada estuviera pasado y no hubiésemos podido tener ciertos aprendizajes, ¿sí? Todo eso fue entregarse a una experiencia. Los que están viviendo el proceso del duelo, ¿sí? eh, es una experiencia que nos va a enseñar, ¿sí? Que más allá de la resistencia natural que hay, es una experiencia que también tenemos que abordarla desde lo espiritual, desde una mirada más allá de lo racional, que es lo que, digamos, en UNAME hemos tratado de fortalecer, digamos, como en este tiempo de trabajo. Incluso creo que se nota cuando tenemos pacientes con esos recursos espirituales versus a cuando de pronto no hay ningún tipo de recurso de, de esta manera, precisamente porque lo que menciona Edwin es que al final el dolor me abre la puerta a una experiencia espiritual. Llámese Dios, llámese lo que sea, es tanta la incertidumbre que manejamos en ese momento que necesitamos una respuesta pues como más trascendental y más allá. Y resaltando esa muerte de Lázaro, es que llega Jesús y se encuentra con la hermana de Lázaro y le dice, si tú hubieras llegado antes, y nos quedamos en ese si hubiera. Entonces, si Jesús no hubiera muerto así tan horrible, y si Job no hubiera muerto y atravesado todas esas dificultades, entonces ese hubiera nos mantiene obviamente en esa creencia, en ese escenario imaginario que alivia mi dolor, pero que me aleja de pronto de la realidad y del propósito. Y cuando hablamos también de aprendizajes, son aprendizajes que nos han inculcado que van a llegar. En el proceso de muerte uno aprende, reconstruye, resignifica un montón de cosas, pero creo que también hay mucha frustración alrededor de si eso no pasa, ¿qué pasa? Y si yo no aprendí nada de la muerte de mi mamá, ¿qué pasa? Entonces viví mal el proceso o hay algún problema conmigo y volvemos a la invitación inicial de ¿es funcional o no? ¿Este aprendizaje funciona para ti o no? Y no necesariamente creo yo, de la muerte hay que aprender obligatoriamente, pero si abro la puerta a esa experiencia espiritual, seguramente voy a encontrar ese aprendizaje cuando esté preparado para recibirlo, porque uno puede decir muchas verdades en el momento y en el espacio de la terapia, pero no es hasta que ese paciente esté listo para asumir esas certezas y esas verdades que pueda asumirlas para darlas como en su día a día y en su cotidianidad para resignificar como tal el evento traumático, porque al final pues la muerte de un ser querido termina siendo un evento traumático para muchas personas. Entonces, tenerlo presente es importante, como si no hemos aprendido nada, no importa, como que también está bien, es funcional en este momento y quien quita que más adelante tenga sentido. Que yo diga, no, mi abuela se murió hace un montón de tiempo y nunca pasó nada conmigo, pero ahorita que se murió mi mamá, empiezo a tener un poco más de sentido y ahí es donde empezamos a articular todos los duelos que vivimos, de cómo comparar esos duelos de cuando se murió mi abuelita, ahora que se muere mi papá, cómo lo estoy viviendo y que de alguna manera logramos aprender de cómo viví ese duelo principal, inicial, a hoy, ¿qué recuerdo de eso? Tengo una paciente que me acuerdo mucho que dijo que cuando se murió su abuela ya usaba gafas, usaba unas gafas oscuras, todo el tiempo las usó porque precisamente era una forma de ella para protegerse. Y que en el duelo de su mamá, que fallece años después, volvió y lo hizo porque se sentía segura. Entonces, como de alguna experiencia inicial, la logro traer a mi presente, a la realidad que estoy viviendo, pero a través de ese aprendizaje, que me mantengo volvemos a lo mismo, porque para ella era funcional. Habrá otras personas que no les gusta, Ujú. pero en su caso particular eso funcionó y se dio cuenta a raíz de esa pérdida primaria que hoy en día le dio esas herramientas para vivir el duelo de su mamá. Y que incluso hay ciertos aprendizajes que uno no se da cuenta que los aprendió, ¿sí? Eso es también lo interesante, ¿no? Que no nos enfoquemos tanto en el resultado del proceso,
porque muchas veces los aprendizajes van a llegar como uno no se los espera, ¿sí? Pero van a llegar, o incluso uno ni los va a percibir, porque parte, digamos, también de este proceso del duelo, ¿sí? Es también, es un nuevo aprendizaje, es como un nuevo nacimiento, ¿no? El niño cuando nace llora y cuando uno pierde un ser querido también llora, es un volver a nacer, es un antes y un después, ¿sí? Entonces, créanme que todos esos procesos, y como decía Manuela, no es que uno viva el duelo y tenga que salir siempre con algo aprendido, ¿sí? Quizás lo aprendieron, pero no lo saben, ¿sí? Quizás lo están o lo tienen que continuar aprendiendo y no se han dado cuenta, ¿sí? El solo hecho de continuar su vida laboral es un aprendizaje, por ejemplo, ¿sí? Recuerden, no todos los aprendizajes llegan como uno cree, sino a veces como uno los va necesitando. Y algo ahí que mencionas es que yo creo que la sanación en estos procesos, más que un suceso, literalmente es un proceso que hay que disfrutar, precisamente porque el resultado no es la meta, es el finalizar de la terapia. Y yo creo que algo que le comento mucho a mis pacientes es, tu terapia arranca en el momento que tú sales de la puerta del consultorio, cuando tú estás afrontando tu cotidianidad con las herramientas que encuentras en el espacio terapéutico, pero en la total individualidad de autonomía propia, tuya, donde el psicólogo no está, donde todos los recursos terminan siendo meramente de ese paciente que tiene que afrontar esa vida, como lo menciona Edwin, volver al trabajo no es fácil y siempre lo hablamos, ¿no? Como que la vida sigue. Las facturas llegan, el trabajo no te espera, la gente avanza cuando al principio sí estaban, pero ya luego todo el mundo continúa y uno sigue como en ese estancado y sin poder avanzar como tal. Entonces es de poder reconocer que todo termina siendo un proceso y que es en ese proceso donde van a ver los resultados más que como, ay, no, ya finalicé la terapia, entonces ya aprendí y ya, pues como que no creemos que sea tan así. De hecho, una situación muy curiosa con las personas que han pasado el proceso del duelo es que sienten que no han aprendido nada, pero sin darse cuenta han aprendido todo, ¿sí? Y se han permitido continuar. A veces uno siempre pónganse en comparación cómo fue al principio y cómo va siendo después, ¿sí? Quizás no está uno completamente, porque realmente nunca vamos a estar completos nuevamente, pero si uno va notando un leve cambio, no lo pongamos en términos de mejoría, ¿sí? Pero un leve cambio que va a permitir decir, bueno, algo se está generando, algo nuevo está pasando. Úname es un espacio, como para ir también dándole un poco de cierre, Úname es un espacio articulador, ¿sí? Buscamos articular todo este proceso psicológico con lo que es el proceso espiritual. De hecho, nosotros tenemos una funcionalidad en la sala de velación, que ahora la explicaré a profundidad, o la explicaremos a profundidad, que va como en función de eso, de desmitificar un poco todo este proceso. Hay un entendimiento del duelo, pues básicamente como una manifestación psicológica y espiritual. Los pacientes que llegan o han tomado el servicio con nosotros, muchas veces se sorprenden de ver la casa Úname, ¿sí? Piensan que es un consultorio. Literalmente Úname es una casa cural donde se presta el servicio de acompañamiento. Tenemos una capilla católica, ¿sí? Tenemos siempre pues, el acompañamiento del padre William, el padre Jorge Tulio en su momento, y un acompañamiento también, pues como lo mencionaba, en el proceso de la enfermedad, el acompañamiento durante la develación en sala y el acompañamiento durante el proceso de duelo posterior. Que al final pues terminan siendo humanos viviendo experiencias humanas. Como que es muy bonito precisamente que sea una casa con una sala, con un comedor, tal cual una casa, porque buscamos no interponer como esa barrera psicólogo-paciente, sino poder ir un poco más profundo en esa experiencia humana que nadie quiere vivir, porque al final pues nadie quiere que se le muera a ese ser querido que tanto ama. Eh, Incluso también creo que dejamos de lado esas realidades, esas familias que se murió mi mamá, pero yo no tenía ningún vínculo con ella. ¿Y ahora cómo hago? Y es allí donde se da como este espacio de ritual en sala, donde logramos esa presencia eh, de estar allí en las salas de velación con las familias, logrando entender un poco, uno, el contexto, diferenciar si es una muerte no natural o natural, que eso ya nos empieza a dar un indicio, cómo está articulada esa familia que llega a la sala de velación, quién es ese ser querido, porque muchas veces en la medida de la cotidianidad, pues uno entra, sale y se va, pero tienes una sola oportunidad para impactar en la vida de una familia, donde te están abriendo las puertas
de la intimidad de su sufrimiento familiar a una intervención. Y una intervención no meramente terapéutica como tal, que uno entre a la sala y diga, bueno, vamos a hacer una terapia, sino precisamente a un espacio de reconciliación con lo que está pasando en ese momento. Una invitación a darnos cuenta que al final, aunque ya no vivan contigo, viven en ti. Y de cómo empiezo yo a ese proceso de adaptación, a adaptarme a esa ausencia dolorosa, insufrible, que hoy en día me toca afrontar. Entonces, parte de lo que hacemos en las salas de velaciones son los rituales de acompañamiento. Son espacios, creo que más que terapéuticos, son 100% espirituales, donde buscamos nuevamente experiencias humanas, donde invitamos a la familia a que reconozcan esos momentos especiales, esas virtudes de ese ser querido, esos aprendizajes, esos agradecimientos que de pronto tengan por decir, porque al final un duelo compartido y un dolor compartido es un dolor disminuido. Y cuando se puede vivir en familia es mucho más especial y la invitación siempre va a ser a activar todas las redes de apoyo de esa familia, porque de alguna manera habrán familias que llegan a la funeraria y tenemos la oportunidad de conocerlos, intervenir, pero hay otras familias que se quedan ahí como llegan a una AME y empiezan un proceso. Entonces, siempre manteniendo esa línea de es una sola oportunidad y es una familia única y repetible y es un dolor único y repetible que no importa cuántas familias estén velando a la abuelita, a la mamá, esa familia es única y particular y tratarlo de esa manera, manteniendo siempre ese servicio humanizado, que no se trata de psicólogos y usuarios, sino de humano a humano en una experiencia humana meramente insufrible. De hecho, el ritual en sala es un espacio muy particular y muy simpático porque es un espacio muy humano, ¿sí? Donde incluso a veces las personas creen que uno es sacerdote o es funcionario propiamente de la arquidiócesis y la gente se sorprende gratamente al ver que la persona que entra es un psicólogo, una psicóloga, ¿sí? Como que se permiten ir desmitificando también, que es mucho la intención que tenemos desde la arquidiócesis de Cali, de Camposanto, es romper un poco esos tabúes que todavía hay sobre la psicología y que persisten, ¿sí? Que las personas se encuentren en un espacio meramente humano, en el que en muchas ocasiones, por ejemplo, esa intención del psicólogo es que ahí puedan participar tanto cristianos, católicos, protestantes, evangélicos, testigos de Jehová, de cualquier religión o creencia, incluso los que no creen. Y es muy interesante ver cómo todas las personas, indiferente de su creencia, están unidas en el dolor. ¿Sí? Están ahí articuladas y en comunidad en una experiencia humana, desde una espiritualidad que a esos que quisiéramos también apuntarles, ¿no? Una espiritualidad integral en la que todos podamos converger en puntos en común y no distanciarnos tantos. En las salas de velación, a lo largo del tiempo, hemos tenido que atender personas de todas las creencias católicos, cristianos, ortodoxos, santeros, de muchas formas, ¿sí? Y presentar un espacio humano que conecte, ¿sí? Y que no distancie, es muy interesante porque al final la intención de este ritual en sala o de este espacio en sala es dar un espacio ni psicológico ni netamente religioso. Es el punto intermedio sería casi que lo espiritual, donde se pueden unir esos puntos en común en torno a un momento tan difícil como lo es la despedida de cuerpo físico. Creo que eso es un espacio muy interesante que desde Camposanto, desde la Arquidiócesis de Cali, desde UNAME hemos tratado de revalidar. Este es el punto fuerte de nosotros en ese espacio porque al final permite mucho, ¿saben? A veces créanme que una pequeña palabra, una pequeña reflexión que uno comparta ayuda no a sanar, es difícil pretender muchas veces eso, sino que da un pequeño bálsamo, ¿sí? O abre una pequeña posibilidad de darse un poco ese toque en la conciencia con relación a que más que la muerte es una transformación del cuerpo físico y es muy simbólico y muy importante que lo haga una persona que pueda, como el psicólogo, ¿no? Que está ahí como en ese medio y que pueda articular un poco ese proceso. Incluso yo creo que una muy buena definición para ese espacio sería la construcción de puentes y no de muros, porque muchas veces la religión nos hace construir más muros que puentes y como lo dice Edwin, llegan de todo tipo de creencias religiosas donde de alguna forma, pues por ser arquidiócesis de Cali, creen que vamos a ser intrusivos en ese espacio o que vamos a imponer algún tipo de dogma o demás,
cuando antes buscamos precisamente establecer ese puente en esa experiencia humana para poder que más adelante, cuando lo sientan necesario, logren llegar como tal a la unidad. Y parte también de esa construcción de puentes es poder empezar a diferenciar lo místico, lo mágico y lo espiritual, que creo que lo mencionamos muy superficialmente al principio, de estas creencias alrededor de si sueño con este ser querido, cómo estoy viviendo esta situación. Y de cómo abordarlo desde, más que mi raciocinio meramente científico, de esa parte espiritual sin rayar, y ahí volvemos a mencionar los criterios pues diagnósticos frente a algún tipo de alucinación o ya episodio psicótico, además que hay que siempre estar muy alertas para poder mantener siempre la salud de nuestros pacientes, pero lograr darles esas herramientas para que ellos puedan dar esa diferencia, pero manteniendo siempre lo funcional y lo no funcional de esa visión, de ese sueño y demás. Bueno, creo que ya casi estamos finalizando, ¿sí? Para no hacer más extenso el espacio. ¿Qué conclusiones los invitamos a que vamos sacando? Pues digamos, espiritualidad, psicología y todos estos procesos racionales van de la mano, ¿sí? Mucho del sufrimiento, del malestar actual es que nos hemos vuelto muy racionales, ¿sí? O sea, no logramos como un equilibrio y somos, recuerden, somos seres de equilibrio, no somos seres completos o de un lado o del otro, somos seres de equilibrio. Y hoy en este mundo tan racional, todo el mundo quiere tener la razón, ¿sí? Racional, la razón, ¿sí? Y en ese afán de todos querer tener la razón, pues nos estamos destruyendo. Yo jocosamente a veces digo que lo mejor que le podría pasar al planeta es que vengan los extraterrestres. ¿Y por qué? Para ver si por fin de alguna u otra forma entramos en un vínculo en común, ¿sí? En especie humana, más allá de cualquier diferencia o de muro que se quiera poner socialmente o culturalmente. Entonces, la intención, digamos, como de la comprensión de estos procesos colectivos, porque esto es una experiencia colectiva, creo que el duelo es algo que nos puede unir. Curiosamente, la muerte es algo que nos va a unir, ¿sí? Que nos puede, digamos, de cierta forma generar un vínculo, porque es algo que todos vamos a vivir, todos desde, independientemente de cualquier diferencia o distancia social, cultural, religiosa o académica, todos vamos a experimentar, ¿sí? Entonces, qué interesante estos espacios en que logremos como articular un poco las ideas, ¿sí? De que recordemos que esta experiencia tremenda y luminosa como es la muerte, eh, es una invitación a poderla ver desde esa espiritualidad, más allá del proceso racional, que puede ser, digamos, también una alternativa, pero se vuelve un poco seco, ¿sí? Desde la experiencia que hemos visto, pues, en la unidad de apoyo, y es una invitación, ¿sí? A que retomemos ciertos valores, a que retomemos ciertos equilibrios, a que no solamente le pongamos cuidado a nuestro cuerpo físico o mental, sino que también le demos un lugar a ese cuerpo espiritual que de cierta forma también nos compone. Y voy a sonar como abuelita o a tía regañona, pero no tengamos que esperar a la adversidad, ¿sí? No tengamos que esperar a la dificultad para comenzar a buscar, ¿sí? Una cultura más bien preventiva. Parte de la distancia que tenemos los psicólogos con el usuario es que ven el psicólogo es como el bombero, ¿sí? Lo ven en el último recurso y no en el proceso anterior o de acompañamiento previo. Entonces, es una invitación a esta cultura de la prevención, ¿sí? La gente de pronto pregunta, bueno, ¿y cómo me preparo para la muerte? ¿Cómo entiendo la muerte? La única preparación para la muerte es vivir, es viviendo, teniendo un estilo de vida equilibrado, pues que nos permita que todas estas reflexiones pues tan interesantes no tengamos que esperar a la adversidad, sino que podamos aprovecharla en nuestros mejores momentos. Incluso creo que una de las conclusiones que les queremos dejar es que no le tengan miedo a ese recurso, que podamos utilizar la espiritualidad como un recurso terapéutico en nuestros procesos con nuestros pacientes, porque al final la ciencia lo dice, o sea, hay estudios científicos que corroboran de parte de la Universidad de Guadalajara la importancia de poder tener ese recurso espiritual en un proceso de pérdida por un ser querido. O sea, la experiencia no lo dice,
las investigaciones también nos apoyan y nos respaldan, entonces creo que hay que soltar un poco el miedo. No se trata nunca de imponer ninguna creencia o dogma o ni muchísimo menos, sino precisamente de mantener esas experiencias humanas entre humanos, donde podamos brindar ese acompañamiento meramente terapéutico, pero también meramente humano. O sea, creo que algo que hemos estado implementando que me parece muy bonito es que tenemos unos mensajitos. O sea, son frases de santos, de autores que han investigado sobre el duelo y demás, y los ponemos en un frasquito y todos están pues doblados. Entonces terminamos espacios y la gente necesita como esa respuesta, porque al final nosotros en este camino buscamos son respuestas a esas preguntas que pareciera que nunca van a ser contestadas. En esa incertidumbre de poder avanzar en medio de tanta oscuridad, ese tipo de recursos alivian un poco y volvemos a lo mismo, son meramente cosas espirituales. La gente saca esos papeles y dice como, "Ah, esto era justo lo que yo estaba necesitando, eso es justo lo que yo buscaba". Entonces, poder invitarlos a que seamos más creativos en cómo abordamos a esos pacientes, de que nada está escrito, no hay ninguna verdad absoluta y a veces de las ideas pues como más locas salen resultados increíbles, que literalmente salgamos un poco como de ese molde y que nos demos cuenta pues que hemos estado avanzando mucho, que gracias a Dios pues ya esos temas se logran hablar con un poco más de normalidad. Yo creo que antes era muy difícil encontrar un psicólogo de duelo, que la tanatología no era algo que hoy en día tuviéramos presente en las funerarias o temas exequiales, sino que hoy, precisamente con el avance y todas las experiencias espirituales que hemos tenido y toda la curiosidad que a muchos nos causa este tema de la muerte, pues nos lleva como a este encuentro e ir sacando pues cada vez más conclusiones. Yo creo que ya para terminar, no sé si alguien alguna pregunta, Una pregunta, duda, inquietud. comentario. Bueno, parece que estaban todos como un poquito tímidos, pero sí hubo bastante participación en el chat. No sé si alguien quiera hacer algún comentario. Jesús Emilio. No, yo creo que pues simplemente agradecerles a Manuela y a su compañero por los aportes que nos han brindado y simplemente pues recordar que es muy importante que fortalezcamos esa parte espiritual. Yo creo que una de las grandes crisis que tenemos nosotros en nuestra sociedad actual es que esa parte espiritual pasó a un segundo plano, ya no nos importa. Entonces creemos que confundimos libertad religiosa con no hacer nada en nuestra vida espiritual. Yo creo que no es por ahí. Yo lo he insistido mucho en escritos que he hecho en un periódico local, donde es muy importante que nosotros en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en el grupo religioso que sea, tengamos ese criterio espiritual que es muy importante, no solamente para manejar un proceso de duelo, sino para todas las situaciones que se nos puedan presentar en la vida. Muchas gracias por el acompañamiento que nos hacen a partir de Remanso y espero que podamos seguir compartiendo muchas más experiencias dentro de este grupo de trabajo. Y vuelvo y repito, con mucho gusto, María del Pilar, ofrezco la posibilidad de compartir esa experiencia de mirar el tema de la muerte desde la Sagrada Escritura. Un abrazo y que Dios los bendiga a todos. Claro que sí, Jesús Emilio, lo tenemos que programar. Recuerden que el tema de duelo es un miércoles cada mes. Por ahora, pues muchísimas gracias a Manuela y a Edwin. Súper interesante la forma en que se aborda ese ejercicio de duelo que vienen haciendo desde Campo Santo Metropolitano, que como ustedes mismos lo decían, siendo una institución de la Arquidiócesis de Cali católica, siempre guardan pues el respeto por el ser humano que en ese momento está afrontando tal vez un momento de mayor vulnerabilidad. Entonces, sí, la verdad, súper interesante. Muchísimas gracias. Recordarles que este es un espacio abierto para quienes quieran compartir sus experiencias. También pues recordarles nuevamente que el 19 y 20 de junio tendremos nuestro noveno Congreso Internacional de Duelo en Medellín. El tema central son los duelos silenciados y las perspectivas para su acompañamiento. Tenemos 9 conferencistas de lujo
Entre ellos tenemos a la doctora Mónica Álvarez Española, quien va a compartirnos sobre el duelo perinatal, y el doctor Felipe García, chileno, quien nos va a hablar sobre el duelo como un evento traumático. Otros temas que se van a abordar son el duelo en la adolescencia, ofrecido por Freddy Gómez. La doctora Ana María Valencia tiene el duelo y el consumo de sustancias psicoactivas. Stephanie Gómez Páez, quien junto a Gloria Soto hacen parte de el ejercicio de atención en duelo de la funeraria Gaviria, y nos van a mostrar los resultados de un ejercicio de investigación que han hecho en parte con los dolientes que han llegado allí a Funeraria Gaviria. Eso también es súper interesante porque es una manera de reconocer y de ver cómo dentro de nuestros propios grupos de trabajo y nuestra experiencia podemos ir incursionando en temas de investigación que lógicamente nos sirven pues para todos como un material en la rigurosidad y que también tiene sus aportes pues científicos. Stephanie nos va a hablar de la culpa en los duelos no reconocidos, una mirada clínica y psicométrica, y Gloria es la voz al dolor, variables psicológicas en duelo. También estará con nosotros Erika Dietes. Yo los invito a que estos nombres los busquemos por internet, porque la verdad es que tienen muchísimo que contarnos. Erika Dietes es una artista y ella nos va a hablar del duelo como un proceso creativo. Ha hecho todo un tema sociológico de identificar como algunas variables del dolor no reconocido precisamente por temas de violencia. María Natalia Sáenz nos va a presentar el duelo y VIH, y también nos acompañará pues como cierre Nelson Polanía, más conocido como Polilla, que en septiembre pues tuvo el fallecimiento de Fabiola Posada, más conocida como la Gorda Fabiola, su esposa, y él viene haciendo un trabajo de escribir, de documentar toda esa historia. Él lo dice, la historia de mi gran amor, porque cree que es la mejor herencia que puede dejar a su hijo. Un ejercicio también creativo que desde luego, como es su ser y su esencia, tendrá algo de humor también allí. Bueno, esos son básicamente los conferencistas y los temas que se van a abordar. Recuerden que si se inscriben y se cancela antes del 30 de abril, podrán tener el 10% de descuento. Y más adelante les estaremos contando también sobre un taller que vamos a hacer el sábado, adicional al Congreso, cupo limitado. Son 2 talleres, cada uno de ellos liderado por uno de los conferencistas internacionales pues que nos van a acompañar, y yo creería que a más tardar el jueves o viernes de esta semana ya los podremos pues lanzar con costo y pues como con todo lo que incluye este taller que va a ser en el Parque Arví, que es un sitio también pues emblemático de Medellín, al que llegamos por el metro cable, que nos ofrece un espacio también bien interesante como de naturaleza, desconectarse un poco de la ciudad, y que nos permitirá también lograr quizá un mejor proceso de aprendizaje en estos talleres. Entonces, bienvenidos desde ya a Medellín. Lo que quieran, las dudas que tengan, por favor nos escriben. Ya estamos con toda la programación lista y muchísimas gracias. También invitarlos a nuestro próximo miércoles, que vamos a tener la segunda presentación del Data Center, el dato pues en la actividad funeraria colombiana, que siempre nos llevará a tomar buenas decisiones y hacer una mejor planificación en nuestros procesos pues empresariales. Entonces, hasta la próxima, un abrazo y Dios los